En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, llegamos a las témporas del mes de septiembre. Estas 3 jornadas están salpicadas en el año litúrgico y que tienen siempre un triple sentido: de gratitud, de deprecación y de penitencia. De gratitud al Señor, porque van de alguna manera acompañadas de un tiempo de cosecha, de recogida de los frutos de la tierra, pero también de los dones con que el Señor nos beneficia. Ahora, al menos en nuestra tierra, es la época de la cosecha última del año, principalmente de la vendimia, y que en tantos lugares pues representa un pilar importante en la economía familiar. Pero a nosotros nos interesa otra vendimia, la de esa viña del Señor que es la Iglesia. Y por eso pedimos particularmente siempre los miércoles de témporas el auxilio, la protección, la ayuda materna de la Virgen Santísima. La Iglesia nos convoca en aquella antigua Iglesia que fue uno de los primeros frutos del concilio de Éfeso, que desplegó por toda la cristiandad un impulso grande de amor a la Virgen Santísima, la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Y precisamente en este ambiente mariano tenemos el corazón agradecido, como ella lo tuvo y lo manifestó en su subida a la montaña de Judea al encuentro con su prima Santa Isabel en el himno del Magnificat. También, tanto las lecciones tomadas del libro de Amós y del libro del profeta Esdras ponen de relieve la intensa vida del pueblo, cuyos frutos no son solamente materiales, sino sobre todo el fruto de una vida conforme al designio y a la voluntad de Dios. Es esa aclamación de la ley que representa la rectitud de un pueblo que camina en la ley del Señor. Y si no es del pueblo, porque el pueblo de Israel tantas veces se apartó de esa ley de vida y de santidad y anduvo tras otros derroteros, al menos de ese resto fiel que se mantuvieron del lado de Dios y por tanto cumplieron su santa voluntad. Pero la cuestión central hoy nos la pone el Santo Evangelio, precisamente en esa respuesta que el Señor da a los discípulos que se habían esforzado en liberar a aquel niño de ese espíritu inmundo y lo habían hecho sin resultado. El fracaso no es sino una recomendación del Señor. Esta especie solamente se puede vencer con ayuno y con oración. Y aquí aparece el tercer aspecto de las témporas, ese tono penitencial. Siempre estamos necesitados en nuestra vida espiritual de acentuar la ascética. Pero podemos confundirnos al pensar que la ascesis cristiana es simplemente cumplir una serie de prácticas más o menos recomendadas por la Iglesia y permanecer como estamos. La primera ascesis es la corrección de uno mismo, el pulir y dejarse pulir por el Señor todas aquellas manías, defectos,
actitudes y comportamientos que hay en nosotros, que están muy arraigadas en nosotros y por tanto que son difíciles de purificar, difíciles de extirpar. ¿Cuántas veces caemos en la cuenta de esto cuando acudimos al sacramento de la penitencia? Porque somos reincidentes, porque nuestra fragilidad, nuestra debilidad, a pesar de nuestros propósitos, hace que pequemos una y otra vez. Y Dios nuestro Señor nos abre un manantial inagotable de gracia y de misericordia, donde podemos acudir, como nos dice la profecía, de balde, para recibir ese alimento del camino que nos impulsa por la senda del bien hasta alcanzar la meta de la plenitud. Por eso nuestro Señor Jesucristo quiere acentuar, como lo hizo aquel buen hombre que pedía la sanación de su hijo. Confiamos en Él, estamos seguros de que Él puede. Si algo puedes, le decía este hombrecito, sana a mi hijo. ¿Cómo que si algo puedo? Todo es posible para el que tiene fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Nuestra fe es todavía muy débil. Es una fe que se tambalea tantas veces ante las pompas y vanidades con que el mundo nos seduce. Parece desmoronarse, parece todavía pobre en argumentos, pobre en ese fundamento que es Jesucristo nuestro Señor y que es la consistencia de todo nuestro edificio espiritual. Tenemos que cimentar todavía más nuestra vida en Cristo. Tenemos que arraigarla bien en Él. Como decía en Él, no solamente para que lo podamos imitar, sino para que su misma vida se haga realidad en nosotros. Este miércoles de Témporas quiere poner el acento, por tanto, en esta consideración de que hemos de rezar y de hacer penitencia, porque así es únicamente como la Iglesia puede sanar el corazón del hombre herido por el pecado. Oración y penitencia. Nos lo recordaba la Santísima Virgen en sus últimas apariciones, de una forma insistente, pero también como una recomendación materna de quien pone el dedo en la llaga, de quien señala lo fundamental, lo esencial en nuestra vida. Estamos acostumbrados a rezar por una intención y vemos que no se cumple, vemos que todavía el Señor nos prueba manteniendo aquello que de alguna manera queremos que cambie, que se resuelva, que llegue a buen término. Acompañemos esa oración con la penitencia, con nuestra mortificación, con el dominio de sí, de nuestras pasiones, apetitos e instintos, y pidamos al Señor que un día podamos presentarle los frutos de una vida santa, de una vida que crece y es abundante al cumplir la voluntad de Dios, al avanzar por la senda de su ley. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.